Hola mis queridos amigos de redes sociales, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de su programa Habla con tu abogado. Hoy vamos a hablar de un tema muy especial, un tema que pues desde el ámbito internacional nos ha llamado mucho la atención, que es la migración frente al COVID-19. Pero como siempre en Habla con tu abogado, tenemos un mensaje especial, un mensaje para todas aquellas personas que, por supuesto, se conectan. Y bueno, con la venia de nuestros invitados, que ya les voy a contar de qué se trata, pues vamos a compartirles el mensaje. Nuestro mensaje de hoy se llama Ser Servicial, del autor Heriberto Riva y Ove Arista, y nos dice así: pasar por este mundo sin haber hecho algo por los demás, no haber dejado huella alguna, es algo que no tiene justificación. Es desconocer que muchas personas han hecho un servicio por los demás. Nuestro propósito diariamente debe ser algo por los demás, visitar a nuestras amistades, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a las personas que estén enfermas, darle un buen consejo a quien lo necesite, brindar un poco de alimento a quien carece de él, regalar amor, comprensión a alguien cuando esté triste, cooperar en obras sociales, participar en las obras y actividades de la comunidad. En fin, tanto que se puede hacer. Qué bonito, ¿verdad, mis amigos? Este mensaje que hoy en Habla con tu abogado queremos compartirles, porque es importante, pues, dar un poco de lo que aprendemos cada día. Por eso hemos diseñado este programa y hoy vamos a hablar de este tema muy importante, que es la migración frente al COVID-19. Quiero saludar a nuestros invitados. Tenemos acá desde Estados Unidos a Dalia Francesca Márquez. Dalia es abogada, especialista en Derecho de Familia, es becaria profesional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es presidenta de la Asociación sin fines de lucro Juventud Unida en Acción, es activista ciudadana y miembro en distintas redes internacionales de juventud. Dalia, bienvenida. Gracias, Willy. También tenemos a Michael Pardo Garzón. Michael es profesional en comunicación para el cambio social, fundador y director del grupo de apoyo Cúcuta Amigos para la construcción de paz y la migración. Es miembro de la red YELAI e investigador de Conciencias Colombia. Michael, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias a todos y pues esperamos que este espacio les sirva mucho. Creo que es una idea excelente y Willy, gracias por invitarnos, muy amable. Bueno, muchas gracias a ustedes y de verdad, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Habla con tu abogado. Bueno, hoy este tema de la migración frente al COVID-19, pues queremos abordarlo inicialmente de un punto importante. De pronto, muchos de los usuarios que se conectan me han dicho, pues, ¿cómo entender esto de la migración? ¿Qué entendemos de la migración? Para eso le trasladamos esta pregunta a Dalia. ¿Qué entendemos por migración, para un poco ilustrar, darle conocimiento a nuestros usuarios de redes? Te escuchamos, Dalia. Muy bien, Willy. Muchas gracias. Ante todo, pues quiero agradecer por el espacio
y darle un saludo afectuoso a todos nuestros oyentes, agradecer que estén escuchando el día de hoy. Muy bien, en cuanto a tu pregunta, Willy, sobre qué es la migración. Bueno, entendemos técnicamente que el proceso de desplazamiento en el cual un grupo poblacional cambia su lugar habitual de residencia. Pero ¿en qué consiste eso? Que la persona o las personas dejan su país de origen. Esa es la característica fundamental de lo que entendemos por migración, que se diferencia de desplazamientos internos dentro del país o dentro del mismo territorio. Entonces, cuando hablamos de un grupo poblacional que sale de las fronteras de su país de origen, estamos hablando de que se trata de un grupo poblacional migratorio o se trata de ese proceso de movilidad humana. Pero ¿qué pasa? Seguimos hablando de migrantes, pero olvidamos que son personas que se ven forzadas, la mayoría de los casos, a dejar su país de origen por ciertos factores sociales, económicos, políticos, que los llevan a iniciar ese proceso migratorio de abandonar todo lo que conocen, de abandonar sus comodidades, su país, para ir a otro país que en algunas veces son bien acogidos, pero en otras oportunidades es en las que vemos la serie de inconvenientes que se han venido presentando en los últimos procesos migratorios latinoamericanos que han generado gran conflicto en la región. Entonces, técnicamente, eso es lo que entendemos por migración. Hay que definir algo y es que existe como decía en un inicio, la migración forzosa y la migración voluntaria. Es migración forzosa cuando la persona tiene que acudir a la migración porque no tiene otra opción. Es decir, no puede permanecer en su país de origen, sea porque no tiene las condiciones de vida que espera o que requiere, sea por factores sociales, sea por factores culturales, por factores políticos. En ese caso hablamos de una migración forzosa, que es la más complicada, la más difícil, porque la persona no desea hacerlo, la persona no desea migrar. Pero también está la migración voluntaria, que es aquella en la cual la persona planifica, gestiona su documentación necesaria para poder llegar al otro país receptor, trabajar allí bajo ciertas formalidades. Entonces, efectivamente, cuando hablemos de migración, debemos saber que siempre hay un grupo migratorio que se encuentra en desventaja y es más vulnerable, es mayormente vulnerable. Y hablamos de esa migración forzada, porque son estas personas las que generalmente tienen que acudir al trabajo informal, no pueden acceder a los servicios de salud, que en este contexto de pandemia, ya lo hablaremos más adelante, genera graves consecuencias. Bueno, muchas gracias, Dalia. May, ¿tú qué piensas de esto de la migración? ¿Qué podemos entender, aparte de lo que Dalia nos comentó sobre este tema? ¿Qué piensas tú, pues, qué más nos puedes aportar sobre esta situación? Bien, Dalia nos da un resumen bastante grueso de lo que es la migración. Creo que estoy muy de acuerdo con ella, de hecho, por eso trabajamos en muchos proyectos juntos. Pero también quiero agregarle entonces a un aspecto y es ser ciudadanos globales. Algo lo decía por ahí Dalia, y es que no es el término de ser migrante o ser local, sino que todos deberíamos ser ciudadanos globales. Y Willy pues me entiende perfectamente porque tú eres el abogado aquí en cuestión, ¿no? Y tenemos derechos y deberes internacionales. Y digamos que si bien es una utopía pensar en que podamos ser ciudadanos globales algún día, ¿cierto? Creo que debemos apuntar hasta allá. Y si apuntamos hasta allá y si nuestros valores y nuestros deberes y derechos los apuntamos hacia ese objetivo, pues vamos a encontrar que todos tenemos responsabilidad donde estemos y eso nos hace locales a donde lleguemos y todos tenemos una responsabilidad en algún momento, si es voluntario, de movilizarnos o de hacer una migración. Entonces,
nos ha tocado a todos, todos tenemos una historia, algún familiar o nosotros mismos nos ha tocado migrar por alguna u otra razón. Entonces también tenemos deberes, derechos y valores que tenemos que buscar que sean primarios en ese sentido de la migración y que nos hagan quitar un poco, no es que la palabra en sí de migración esté mal, no entramos aquí a eso, no entramos aquí a debatir una palabra, sino entramos más bien al hecho de que la migración puede transformarse en ciudadanos globales y no tildarnos o tener un estigma de quién es local, quién tiene más derechos por ser de la región o quién viene de otro lado con otras costumbres y puede violentar mi identidad cultural. Entonces creo que estoy muy de acuerdo con Dalia en que deberíamos ser un poquito más ciudadanos globales y no tener tantas restricciones cuando se nos obliga por alguna razón a migrar, no fue voluntario y hay una historia detrás de eso. Cuando nosotros en Colombia nos ha pasado mucho, vemos a las personas de otros países, por ejemplo, últimamente de Venezuela, caminando por las carreteras con sus bolsos, sus hijos, su familia, y les decimos, fijo, ahí va otro migrante o fijo, ahí va otra persona. Eso es muy despectivo y eso habla muy mal de nosotros como sociedad y como locales. Entonces, más bien, ¿por qué no decimos ahí va un hermano? O ¿por qué ahí va a un ciudadano de nuestro país también que viene de pronto a apoyarnos, a hacer más economía, a hacer más cultura, a enriquecernos con la cultura de ellos? Entonces, creo que ahí podríamos trabajar un poco el concepto de migración. Bueno, me parece muy interesante, pues, estos dos aspectos que se han referido, pues, nuestros invitados. Un primer punto, hablar de ciudadanos globales, pienso que es una idea que es importante y más en este tema, en el uso legítimo de nuestros derechos, porque hemos visto que muchas de nuestras poblaciones migrantes, pues se les vulneran en todo momento sus derechos cuando se encuentran fuera de su territorio. Y por supuesto hacemos este programa porque creemos bajo esa concepción que nos han expuesto nuestros invitados de que el migrante pues es un ciudadano en iguales condiciones, muy a pesar de que en el país que se encuentre pues no sea, digamos, en materia de sus derechos, pues no sea igualmente tratado que en su país de origen, pero igual tiene derechos como todos los ciudadanos pues en el mundo. Les quiero compartir algo. Un informe de las Naciones Unidas nos dice que un nuevo estudio señala que Europa y Estados Unidos son las regiones que más migrantes reciben, que India, México, China y Rusia son los países que más personas abandonan. La mayoría de los intercambios se producen dentro de las mismas regiones o continentes y los hombres migran ligeramente más que las mujeres. Es una tendencia que nos dice las Naciones Unidas. Y además nos ha dicho que el número de migrantes internacionales a nivel global, y qué bueno decirlo a nivel global porque inmediatamente podemos identificar la tendencia de ciudadanos globales, y nos dice que esa cifra de migrantes ascendió en la actualidad en 272 millones de personas, un registro que indica un incremento de 51 millones de personas desde el año 2010. Imagínense, estamos hablando pues de una cifra sumamente pues mayoritaria. Entonces, sobre este punto, es importante que hoy este tema de la migración tiene pues ciertos efectos en materia de si ya existen vulneraciones cuando digamos existía una normalidad respecto a los estados, pero que hoy frente a una pandemia como el COVID-19 o el coronavirus, como muchos lo han llamado, pues, ¿qué nos pueden contar un poco, pues, Dalia, sobre por qué es importante hablar de migración en medio de la pandemia del COVID-19? Bien, gracias, Willy.
En efecto, como tú lo señalas, la población migrante o la población que se encuentra en movilidad humana supera cifras que algunas veces nosotros ni siquiera las imaginamos y muchas veces no estamos conscientes de ello. Son millones de personas que se encuentran en esa condición constantemente. Vemos que la pandemia actualmente se ha convertido más que en una crisis de salud, en una crisis de los derechos humanos, ¿sí? Porque en eso se ha convertido. Se han vulnerado reiteradamente los derechos humanos y se ha incrementado esa tendencia por parte de los estados, ya que se han visto en cierto modo obligados a limitar ciertos derechos humanos para contener la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? A que se han cerrado fronteras, se ha limitado la movilidad, se han implementado ciertas medidas estrictas que hasta cierto punto flexibilizan convenios y tratados internacionales que contemplan derechos humanos. En eso estamos totalmente conscientes de ello. ¿Qué pasa? Esto genera situaciones de desventaja y de mayor afectación a la población migrante. ¿Por qué? Porque se pueden generar, por la pandemia, una nueva movilización. Además de ello, también las personas migrantes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad porque generalmente, como lo decía en un inicio, son personas que trabajan informalmente y con la cuarentena, que sabemos que la cuarentena llega a convertirse en un privilegio de las clases más privilegiadas. ¿Por qué? Porque una persona en situación de vulnerabilidad no puede darse el lujo de quedarse encerrada en su casa porque necesita trabajar para comer. Creo que todos estamos conscientes de eso. Entonces, estas personas migrantes que trabajan informalmente no tienen la posibilidad de continuar trabajando. Además, no tienen la posibilidad de pagar sus rentas. Y incluso en muchos lugares de América Latina, se han generado olas de votar literalmente a las personas de sus lugares de alquiler porque no tienen cómo pagarlos, ¿sí? Y más adelante voy a hablar un poco más sobre eso. Además de ello, hay muchos países que no están cumpliendo con los principios interamericanos que contemplan la protección a los migrantes, refugiados o personas desplazadas. Es decir, no están cumpliendo con el principio de no devolución y están deportando a personas de forma totalmente indiscriminada. Además de ello, también se siguen privando de libertad a personas migrantes, se sigue vulnerando el derecho de pro persona, los principios de pro persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estados están utilizando como excusa la pandemia para no garantizar los derechos de las personas migrantes. Y estas personas se ven mayormente expuestas porque sienten temor al momento de tener que acudir al sistema de salud por su condición migratoria. Entonces estas personas pueden correr el riesgo de morir en mayor cantidad que una persona local porque siente mucho temor de ir al lugar de atención médica ya que tiene un estatus migratorio irregular. Además de ello, también existen las barreras lingüísticas y toda esta serie de condiciones que someten a estas personas a un grado altísimo de vulnerabilidad. Y es por eso tan importante abordar el tema de migración frente a la pandemia. Tocando un poco más el tema local, ¿sí? Estamos hablando de cifras globales, pero vamos a tocar un poco nuestras cifras locales. El caso Venezuela. La migración venezolana se ha convertido en la segunda mayor luego de Siria. Colombia tiene al menos
1.500.000 venezolanos que se encontraban allí en Colombia. Muchos de ellos en la frontera colombo-venezolana. Michael y yo trabajamos allí y nos consta el porcentaje altísimo de venezolanos que se encuentran en la frontera colombo-venezolana, la cual tiene unas graves irregularidades esa frontera actualmente. Con todo esto de la pandemia y de la cuarentena y aislamiento obligatorio, muchas de las organizaciones que hacían vida en la frontera para darle apoyo a los venezolanos debieron cerrar sus servicios y por lo tanto todos estos venezolanos quedaron desprotegidos y muchos de ellos están volviendo al país que dejaron por encontrarse en una crisis humanitaria compleja. Entonces ya vemos cómo este proceso de la pandemia, ¿sí? Cómo la pandemia ha generado consecuencias que aún no sabemos el alcance que van a tener. Porque ¿qué tanto se van a ver afectadas estas personas? Ya se vieron afectadas al llegar al país en condiciones de extrema vulnerabilidad, no contar con espacios temporales de abrigo suficientes, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, ¿sí? Son una serie de factores realmente complejos que nos muestran cómo afecta la pandemia de manera diferenciada a los grupos más vulnerables y en este caso que estamos abordando en el día de hoy sería el caso de los migrantes. Dalia, verdad que muy interesante esos aspectos pues que nos tratas y pues bueno, hablar un poco de la relación migrante-derechos, porque pareciera pues si de pronto podemos deducir algunos puntos clave de lo que nos hablabas, de que pareciera que los derechos van de un lado y pues los migrantes de otro lado. Entonces, sobre eso, pues, Mike, ¿qué nos puedes decir respecto a por qué hablar de migración frente a una pandemia hoy, en la actualidad? Bien, el fenómeno de la migración se agudiza con enfermedades pandémicas. Eso para nadie es un secreto, ¿cierto? Aquí el problema radica en las políticas públicas internas e internacionales. Entonces, ¿cómo hacemos para resolver ese chicharrón? ¿Cómo hacemos para que las personas puedan lograr entender las políticas públicas locales a donde llegan, porque son migrantes? ¿Y qué pasa cuando esas políticas públicas no se cumplen? Y es a donde quiero llegar, y es las entidades que cierran o las entidades que se tienen que ir, que mencionaba Dalia. En Cúcuta tenemos 1 millón, tenemos cualquier cantidad de entidades que humanitariamente son muy buenas, organizativamente son excepcionales, pero hay momentos en los que ya se sale de las manos la ayuda porque no se puede gestionar, porque hay otras prioridades, por así decirlo, en el país o en la misma organización que es internacional. Entonces aquí empieza a jugar lo que es la comunicación, que es mi parte, que es lo que yo manejo, ¿sí? Entonces, ¿cómo los políticos se quieren ver delante de las cámaras? Esto podría sonar muy trivial y debería ser muy trivial, pero es lo más importante para muchos políticos, y aquí en Colombia tenemos de esos por montón. En Cúcuta se prolifera mucho un político que entrega un mercado a una familia de migrantes y se toma 20.000 fotos y les pide que se cambien la camisa 5 veces. Entonces, esto se agudiza cuando vemos que las enfermedades pandémicas, en este caso el COVID, llegan a los poblados donde son todos migrantes y los locales empiezan a decir, un momentico, pero es que yo vivo aquí, mi familia vivió aquí, yo soy ciudadano de esta tierra, tienen que ayudarme a mí primero. Entonces ahí ya se partió lo que teníamos como identidad cultural de ciudadanos globales, o sea, hasta dónde nos llega a nosotros los valores que tenemos de familia o los valores que tenemos como ciudadanos. Entonces,
la comunicación ahí tiene que ser muy asertiva, porque cuando nosotros como ciudadanos globales queremos hacer valores globales, tienen que ser para toda ocasión, no simplemente cuando estemos bien, o no simplemente cuando tengamos la lista para que la podamos subir y podamos hacer política o podamos hacer cualquier cantidad de cosas absurdas que hemos visto en las redes sociales, y hemos visto cómo políticos, veedores, gente internacional se lucra con el dolor de los demás. Entonces, eso es muy preocupante. Ese es un fenómeno bastante preocupante en Colombia y lo vemos también en otros lugares del mundo. La frontera en Turquía, lo vemos en Siria, lo vemos en la frontera de México, ahorita con Honduras también, que se quieren ir a México para poder seguir adelante. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a tratar los valores globales? Porque como yo digo, es muy utópico. No podemos decir, sí, yo ya soy un ciudadano global porque los respeto a todos por igual. Ah, pero cuando necesito la ayuda para mí y para mi familia, ahí ya los valores globales empiezan a difuminar un poquito y digo, bueno, primero atiéndanme a mí porque soy colombiano y después atiendan a los venezolanos. Pasó en Bogotá. En Bogotá la gente le reclamaba a la alcaldesa Claudia López porque estaba ayudando a los venezolanos y a ella le tocó salir a decir, bueno, pero es que también necesitamos ayuda de otros sectores, del gobierno nacional, necesitamos ayudas internacionales para poder ayudarlos a todos, ¿no? Y ahí pasó lo que Dalia estaba diciendo, que los empezaron a deportar. Entonces aquí en Colombia tenemos una gran cantidad de personas de nacionalidad venezolana que vinieron en una migración muy profunda y los empezaron a deportar. Entonces creo que esa estigmatización al pueblo en estos momentos no debería hacerse. O sea, está muy mal planificado. Y es porque todos los políticos o las entidades públicas están pensando siempre es en cómo se comunican hacia su pueblo, hacia el que le votó, y cómo va a seguir en las votaciones que vienen. ¿Sí? Para nadie es un secreto. Hay alcaldes que quieren ser presidentes, quienes quieren ser senadores, y esto es lo importante. Para ellos lo importante es cómo lo registra el votante popular, y si estamos ayudando a los venezolanos, pues no los podemos ayudar porque pues ellos no votan y necesito darle mercados al que sí vota. Entonces ahí es donde tenemos que erradicar ese problema. Eso sí es un problema grave que tenemos aquí con la comunicación y cómo nos vamos a expresar como políticos. El político no debería tener identidad nacional, debería tener identidad humana, que es mucho más compleja de sacar, pero es mucho más satisfactoria. Yo creo que si arrancamos por ahí, podríamos hacer un lineamiento más humano y más social. Por eso hay entidades y por eso hay personas como Dalia, por ejemplo. Dalia hace sus proyectos para la comunidad migrante. Yo también. Y como nosotros dos, hay muchísima más gente que hace muchísimas más cosas. A nosotros nos toca salir porque los políticos fracasan en el intento. Y fracasan en el intento porque su comunicación hacia una pandemia como esta es solo para buscar votos. Quiero apoyar un poco lo que mencionaba Michael sobre esas situaciones, esas reacciones de los estados. Sí, Willy. Apoyar eso que mencionaba Michael sobre cómo han reaccionado los estados de forma negativa frente a esta situación de migrantes y la pandemia. Porque lo vemos en el proceso de las caravanas migrantes de Centroamérica. Son caravanas migrantes, está Honduras, está el caso Guatemala, ¿sí? O sea, son situaciones sumamente complejas ante las cuales los estados simplemente han reaccionado ignorando todos los tratados internacionales y protocolos de protección al migrante. Entonces, eso es algo muy importante que probablemente en la conclusión del programa vamos a destacar ese principio humano y humanista que Michael señalaba, lo cual me parece muy importante rescatar. Sí, Dalia, precisamente quería, digamos, en el momento pues que Michael nos hablaba desde cómo ver la migración desde el interés político
y propiamente de cada gobierno, que cada gobierno pues diseña de cierta manera políticas en estos aspectos acogiéndose a los tratados internacionales. Y pues por supuesto llama la atención hablar un poco y pienso, Dalia, desde esa experiencia como profesional de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también con esa experiencia que tienes de trabajo con población migrante, pues, ¿qué consideras, Dalia? Pues esto es una pregunta eh, muy puntual para poderle decir a los amigos que hoy nos están viendo a través de esta emisión de Habla con tu abogado, pues de qué deben hacer los gobiernos, qué políticas crees que los gobiernos deben diseñar para hablar de este tema de migración en cada estado. Bien. Pues Willy, esa pregunta es bastante compleja porque constantemente se le dan a los estados recomendaciones y se le hacen exigencias tanto desde el Sistema Universal de los Derechos Humanos, que está compuesto por las Naciones Unidas, como desde el Sistema Interamericano, que lo compone tanto la Comisión Interamericana como la Corte. Se le dan recomendaciones a los estados para que protejan los derechos humanos. Pero, como Michael bien lo decía, muchas veces los estados responden a un interés político y a un interés de quién me va a dar el voto. Y por lo tanto, se ignoran esos principios fundamentales de protección a las personas que se encuentran en movilidad humana. ¿Qué recomendaría yo? Que exista una visión global, una visión de verdadero respeto a los derechos humanos, una visión humanista. Eso es lo que nosotros necesitamos en nuestros estados, lo que necesitamos en el mundo. Las fronteras, para mí, siempre han sido un imaginario. Yo me considero una ciudadana global y las fronteras son imaginarias. En algún momento, espero que lo veamos, que ya no existan esas fronteras. Esperemos que así sea. Pero por ahora los estados lo que deben implementar es políticas públicas puntuales que vayan destinadas en realidad a garantizar los derechos humanos de las personas migrantes. Es decir, vamos a instalar centros temporales para alojar migrantes. Ok, muy bien, que esos centros temporales tengan todas las condiciones aptas para asegurar unas condiciones de vida digna de estas personas. Porque como lo mencionaba en un inicio, se habla es de persona migrante, pero es que se les olvida que son seres humanos, son personas. No es una condición como decir, el migrante, no, es una persona que amerita tener condiciones de vida dignas. Y eso es lo que muchas veces se olvida. También, pues estamos nosotros, sociedad civil organizada, activistas, personas que sienten esta vocación por ayudar a los demás y debemos hacerlo legítimamente, con toda la voluntad del mundo, implementar programas, proyectos de formación. ¿Por qué? Porque una grave situación a la que se enfrentan los migrantes es al estigma, a la discriminación, a la xenofobia y a la revictimización. Son 4 factores a los cuales se enfrenta la población migrante. Y nosotros somos los encargados de formar a la población para que estos sesgos y prejuicios no hagan que se vulneren aún más los derechos humanos de los migrantes, porque estaríamos ocasionando una doble victimización. Es decir, el Estado receptor garantiza sus derechos y por otra parte los locales los discriminan, los atacan y existe una xenofobia. Entonces, más o menos por esa línea va mi recomendación. Quisiera saber qué opina Michael al respecto.
Sí, yo creo que el problema de las políticas públicas es que se hacen localmente. Entonces, cuando tú quieres abarcar un problema global, localmente, pues tienen que ir con líneas globales también. Es como, ya están los objetivos de desarrollo sostenible, o sea, no hay que inventarse nada, o sea, ahí están. Necesitamos, es lo que dice Dalia, que los políticos apliquen, ¿sí? Esto es muy utópico, no vamos a cambiar, digamos, la razón o el raciocinio de las personas en 2 años o en 3 años. Esto es una meta a largo plazo, ¿sí? Pero por algo hay que empezar. Y hay que empezar por donde Dalia dijo su comentario final, y es la cultura, la formación. Si nosotros en nuestro discurso siempre vamos a ser polarizadores, políticos en la forma equivocada, si vamos a ser corruptos, y no digo solo corruptos los políticos, porque toda la sociedad en algún momento tiene su nivel de corrupción, alto o bajo, pero lo tiene. Entonces, estas tres facetas necesitamos cambiarlas en nuestra identidad cultural. No es fácil, se hace durante generaciones, pero si empezamos con un discurso positivo, si empezamos con un discurso de ciudadano global, que no es migrante, que no es, hay que estigmatizarlo a él para que se sienta menos y yo vale menos porque viene de afuera y yo valgo más porque soy de acá. Eso no es cierto. De hecho, lo invito a que usted investigue su árbol genealógico, a ver si usted es totalmente de su nación. Y va a encontrar que no. Usted es una mezcla de todo el mundo, amigo, amiga, los que nos estén viendo. O sea, estamos estigmatizando a nuestro propio pueblo, porque somos ciudadanos globales, porque en los colombianos, los venezolanos, bueno, los colombianos tenemos mucho ADN español, indígena, y los venezolanos, las venezolanas, tienen de todo el mundo. Cuando hubo migración, ellos fueron muy receptivos y muy amigables. Entonces, viejo, pues si tenemos de todo el mundo, sangre de todo el mundo, pues apoyémonos de todo el mundo y empecemos a crearle a nuestros hijos, a nuestros familiares, a nuestros amigos y a nuestro círculo social ese pensamiento. No queremos que idolatren a la gente que viene de afuera, no es eso, es tratémonos por igual, somos iguales, tratémonos de igual. No porque una persona venga de afuera tengo que pagarle menos para poder que yo gane más. Eso es lo más triste que puede haber en el negocio y en la economía. Entonces yo creo que para esas políticas públicas, para poder hacer que esas personas no se sientan migrantes o migrantes con una historia muy fuerte, tenemos que hacerlos sentir como en casa, porque ya es bastante difícil vivir afuera. Yo he vivido afuera y no ha sido fácil. Daria está en Washington, la extrañamos aquí muchísimo. Estoy seguro que extraña mucho su tierra, ¿verdad, Dalia? Sí, claro. Es No es que fácil. es un proceso muy difícil del inmigrante. Y el mensaje, creo que los dos coincidimos, es que esas políticas estén destinadas a facilitar ese proceso de readaptación de la persona en el país receptor, es decir, que sea el mecanismo más fácil para que la persona pueda regularizar su estatus y acceder a un trabajo decente, acceder al servicio de salud, acceder a todos los servicios a los que debería acceder o a los que accede un local. ¿Cuál es el problema? Que nosotros en nuestros países tenemos graves fallas y graves falencias en todo esto. Es decir, hay falencias laborales, falencias económicas, educativas, ¿sí? En la seguridad alimentaria. Tenemos toda esta serie de fallas, entonces entendemos que asegurarle estas condiciones dignas a un extranjero resultan todo un reto, pero allí está el reto. Ese es el reto que tienen nuestros países, que tienen nuestras naciones, poder garantizar cada una de estas condiciones dignas, cada uno de estos derechos, derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho al trabajo, ¿sí? Derecho a una vida digna, derecho a la vivienda, tanto a personas locales como a personas migrantes. ¿Por qué?
porque es deber de los estados receptores garantizar los mismos derechos a quienes vienen en movilidad humana como a sus locales. Es una obligación. El estado receptor debe garantizar cada uno de estos derechos. Precisamente, Dalia, en ese aspecto, pues ya un poco para finalizar nuestro programa, queremos hacer pues una reflexión final sobre este tema, pero sin antes dar unos puntos claves de todo este programa. Primero, debemos ser conscientes de que hablar de migrantes es hablar de ciudadanos globales. Pienso que pues es una idea muy importante de toda esta plática que hemos tenido hoy. Pues hablar el lenguaje de sujetos de derechos, pues considero que es un punto muy asertivo, porque pues se nos olvida que los migrantes también son sujetos de derechos, pero también este aspecto que has tratado mucho más respecto a las políticas públicas desde el enfoque de los derechos, es decir, de cómo garantizarle a esos ciudadanos migrantes, a esos ciudadanos globales, pues que llegan a un territorio extranjero, digámoslo de esta manera, pues que tengan las mismas condiciones, como lo ha hablado un poco Dalia, de los locales, las mismas condiciones de los locales. Y hay dos cosas, dos retos importantes, pues considero de toda esta práctica, es que los gobiernos deben acoger las recomendaciones de los organismos internacionales respecto a este tema de migración. Esto es un gran reto que, muy a pesar de que ya desde hace muchos años se ha venido hablando el lenguaje de los migrantes, y hoy pues hemos logrado pues centrarnos en un punto de hablar de ciudadanos globales y de romper ese tema de las fronteras que a nuestra consideración nos han hecho mucho daño, porque coartan de cierta manera ciertas libertades a los ciudadanos. Y por supuesto, otro reto es la estigmatización, pues es un aspecto que también nosotros desde nuestro círculo social pues debemos dejar de estigmatizar a las personas extranjeras pues que migran tal vez a nuestros países. Y pues creo que estos son dos retos muy importantes. No sé si ustedes, ya para finalizar, que ya con esto finalizamos, le vamos a dar la palabra entonces a May para que nos diga otros puntos que él considera importantes ya para concluir este programa, y terminamos con Dalia. Te escuchamos, May. Bien, yo quiero decir algo súper corto, y es para todos los que nos están escuchando, y es que tampoco alejemos todo a los políticos, porque si bien no corren sino cojean, pues aparte les dejamos todo a ellos, entonces como que vamos mal. La política tiene que ser combinada, ¿sí? La sociedad es un engrane, ¿sí? Es una máquina que funciona con muchos engranes, y no todo se puede cargar a uno solo. Aquí tiene que estar la empresa privada también muy comprometida, y nuestra visión de capitalismo, por así decirlo, tiene que ir también encaminada a que, bueno, si queremos crecer económicamente y ahora tenemos más personal, ahora tenemos más humanos, más manos, más pies para poder correr en nuestra empresa, pues aprovechémoslo, hagámoslo legal. Son personas que tienen un cerebro, que tienen un intelecto, que vienen desde otro contexto con ideas innovadoras. Podemos aprovechar eso en nuestro país. ¿Cuál es la diferencia, digamos, en este solo punto? Estados Unidos, por ejemplo, uno de los millonarios de la revista Forbes es un extranjero y se llama Elon Musk. Elon Musk es un migrante sudafricano. ¿Por qué ellos, por qué allá, en esa economía, sí pueden lograr? Eso se llama la importación de cerebros. ¿Cómo pueden hacer para que su economía se fortalezca y ellos mismos puedan crecer con gente que viene de otros países? Estados Unidos es muy migrante. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una fábrica como Tesla, que una mente como todas las empresas que se fundan en Estados Unidos, que son de personas extranjeras,
un 25% de las empresas en Silicon Valley que realizan aplicaciones son personas que venían de la India, ¿sí? Entonces, ¿por qué ellos sí pueden y nosotros no? ¿Por qué si una persona que viene de Venezuela, aquí en Colombia, sabe hacer un producto, por qué no lo comercializamos acá y por qué no empezamos a hacer manufactura nosotros acá y dejar de ser un país tan agrícola y empezar a ser un país muy tecnológico, muy de ideas, muy de procesos económicos que nos sirvan para crecer como país y para crecer como cultura? Así van funcionando todos los engranes. Muchas gracias. Bien, para complementar, y ya esta sería creo que estamos ya concluyendo. Dalia, cuéntanos un poco. Sí. Sí, ya voy a complementar. Bien, estaba Willy de retos. Yo creo que la situación de la pandemia ha mostrado un gran reto y es todas las deudas pendientes. Es decir, si los estados hubiesen estado al día con esas deudas pendientes, no tendrían un grandísimo problema a causa de la pandemia, sino que estaría al día el sistema de salud, el sistema de seguridad alimentaria, no sería un problema la educación a distancia porque todos tendrían acceso al internet o a un computador, ¿sí? ¿Me explico? No estarían sufriendo tanto las personas migrantes, los niños, niñas y adolescentes que también se están viendo gravemente afectadas, ha incrementado la violencia de género, ¿sí? Entonces, hay muchas deudas pendientes y ese es un gran reto por superar. Esa es una de mis conclusiones. Tenemos todavía grandes retos y debemos superarlos. Porque, bueno, muchos científicos dicen que este COVID-19 es solamente el inicio de muchas situaciones que se van a venir generando. Entonces, bueno, Dalia tenemos y May. Segundo, tendríamos que decir que es muy importante partir del hecho de que debemos ser humanos. Willy, comenzabas diciendo que debemos ayudar a los demás, practicar el humanismo, y justamente es así. Debemos ser buenos seres humanos y poner toda nuestra atención en una mejor sociedad, en una mejor humanidad. Y ahí culmino diciendo que no todo se lo podemos dejar al Estado. No podemos quedarnos quejándonos, culpando al Estado. Nosotros como ciudadanos tenemos el deber de actuar y de aportar soluciones y generar cambios. Esa sería mi conclusión y muchas gracias a todos por estar aquí. Tú eres un agente de cambio, amigo, amiga que me estás viendo, actúa como tal. Bueno, Dalia, de verdad agradecerte por tu participación en nuestro programa Habla con tu abogado. Igualmente, pues Amay, muchas gracias por participar. De verdad que hoy fue un día pues de mucho aprendizaje respecto a este tema de la migración frente al COVID-19. Hay retos para el Estado, retos para los ciudadanos, el reto de hablar el lenguaje de ciudadanos globales, el reto de hablar el lenguaje de derechos, de libertades y por supuesto, pues también de ir acogiendo también las recomendaciones internacionales. Agradecidos con todos ustedes, todas las personas que hoy se conectaron y de verdad gracias por participar en nuestra emisión de Habla con tu abogado. Nos vemos, mis queridos amigos, el próximo martes. Nos vemos en una emisión más y también pues podemos tener emisiones especiales, la edición especial pues dentro de la semana, pero les queremos agradecer a todos por participar en nuestro programa Habla con tu abogado. Agradecerle nuevamente a May, no sé, May y Dalia, si quieren brindarle un saludo a todos los amigos que hoy se conectaron y pues invitarlos a que sigan en nuestro programa. Chicos, chicas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio, ¿sí? Para la próxima le vamos a decir aquí al abogado que logremos gestionar un cafecito, ¿no? Porque son temas bien interesantes que a lo colombiano resolvemos con un café, así que sí, muchísimas gracias a todos y nada, de verdad que es un tema muy interesante. Con Dalia vamos a tener
programas y actividades sociales para la población migrante en el segundo semestre del 2020. Contáctense con ella, contáctense conmigo, ahí tienen a nuestro querido abogado Willy, y pues nada, de verdad que esperamos volverlos a ver. Muchísimas gracias, y por favor piensen siempre en ser ciudadanos globales y tener valores globales. Sí, bien, pues muchas gracias a todos por estar aquí el día de hoy acompañándonos. Los invito a que continúen siguiendo estos programas tan enriquecedores que hace nuestro amigo Willy, porque siempre son muy interesantes y van a aprender algo nuevo cada día. Quiero dejarles un mensaje: no existen fronteras, chicos, aquí estamos nosotros juntos, porque no existen las fronteras. De mí para ustedes mucho amor, mucho cariño, un abrazo virtual, y bueno, los quiero mucho. Gracias, Willy, por la invitación, y saludos, nos seguimos viendo. Bueno, gracias a todos los amigos, un abrazo y gracias nuevamente por conectarse a nuestra emisión.